Shalom, amados hermanos, que el Eterno me los bendiga y me los guarde. Venimos aquí a escudriñar las Escrituras, que el Eterno nos dé ese conocimiento y esa sabiduría a cada uno de nosotros para poder entender lo que Él escribió. Pero antes de empezar, quiero hacer una oración para que nuestro Padre Eterno pues nos dé esa sabiduría y ese espíritu de santidad que nos lleve a toda santidad, a toda verdad, ¿no? Gracias, Padre, te damos por este día hermoso, gracias por tu misericordia, tu amor, que todo lo que hablemos sea palabra tuya, que todo lo que venga, que todo lo que hablemos sea del espíritu de santidad, que todo lo que tú nos has mostrado a través de las Escrituras, que tú sigas poniendo en sus corazones de cada uno de mis amados hermanos que vayan a ver este video, que busquen de tu presencia y de tu rostro, y que todo sea para la gloria tuya, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén. Vayamos a sus Biblias, amados hermanos. Quiero entrar en este tema si Yeshua vino a abolir la ley o a cumplir la ley. Vayamos a Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amados, hay que entender, amados hermanos, hay que entender que Yeshua, cuando habló estas palabras, no estaba el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento, no estaba. Que él dice que si nuestra justicia no fuera mayor de los escribas y de los fariseos, no entraremos al reino de los cielos. En verdad que el Eterno es claro aquí, que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplir. ¿Y qué está pasando en estos momentos aquí en el mundo, mundialmente, con nuestros amados hermanos del cristianismo, cualquier denominación, ¿no? Muchos líderes se les ha olvidado, pastores se les ha olvidado el cuarto mandamiento y lo han sacado. Lo han sacado y no lo predican, que hay que guardar el Shabbat, el día sábado, como está en el calendario gregoriano. Y entonces, pero aquí nos dice nuestro amado Yeshua, de manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué nos quiere dar aquí a entender nuestro Adón Yeshua? Que es claro aquí que el que enseñe será el que quebrante uno de los más pequeños, que está quebrantando un mandamiento que el Eterno le dio a Moisés en el monte Sinaí, esas 2 tablas. Por eso también en Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso nuestro Adón Yeshua nos dijo que Él nos iba a llevar a toda verdad a través del Espíritu.
el espíritu de santidad. Por eso aquí nuestro amado apóstol Pablo nos dice, también en Romanos 13, 8, 10, no debéis a nadie nada, sino el amarás unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero ¿qué amor nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? El amor ágape, el amor genuino a Dios, ¿no? Al Eterno. Y si nosotros amamos al Eterno, vamos a cumplir sus mandamientos, como el que amarás a Dios, como es el primer mandamiento, sobre todas las cosas. No te harás imágenes de lo que está ahí arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra, no te inclinarás a ellos. Esa es de la idolatría. No agarrarás el nombre de Dios en vano. Te acordarás del Shabbat, del día de reposo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no hurtarás, no fornicarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni lo que haya en su casa. Entonces, amados hermanos, ¿qué mandamientos nos dice aquí Yeshua? Los mandamientos que le dio a Moisés. Entonces, y esos mandamientos no nomás son 10 mandamientos, amados hermanos, son 613 mandamientos que el Eterno le ha dado a su pueblo. Y si nosotros decimos ser pueblo del Eterno, y si decimos de ser discípulos de Yeshua, y seguir sus enseñanzas como Él vino a caminar, nosotros tenemos que guardar esos mandamientos, todos esos mandamientos que Él ha dejado a través de la Escritura, como guardar sus fiestas solemnes, que están en Levítico 23. Y hay más mandamientos que uno a través de la Escritura, cuando escudriñas desde Génesis hasta Apocalipsis, puedes ir viendo que Él ha dejado otros mandamientos equivalentes a 613 mandamientos. Por eso les digo, amados hermanos, que Yeshua no vino a abolir la ley, sino a cumplir. También en Romanos 3:31 dice, luego, por la fe invalidamos la ley. Esa es una pregunta. Y él dice, en ninguna manera, sino confirmamos la ley. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Que si por la fe, por eso él nos dice que por la fe que en Yeshua, esa fe que nosotros tenemos, por eso guardamos sus mandamientos, sus ordenanzas, sus enseñanzas. También en Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiéndole Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía,
sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué dice aquí, amados hermanos? La palabra es clara. Que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, Él es el que me ama. Si nosotros es decir que amamos a Yeshua, tenemos que guardar sus mandamientos. Pero no esos mandamientos sino los mandamientos del Antiguo Testamento, no los que Él dejó, el Padre Eterno. También vamos a Deuteronomio 18:15, amados hermanos. Yo quiero leerles a través de la Escritura que desde el Antiguo Testamento Yeshua ya estaba escrito de él. El Eterno sabía que Él iba a venir a redimir a su pueblo de los pecados. En Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré, Jehová tu Dios, al oiréis, conforme todo lo que pediste, oh Jehová tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Dice el 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandaré. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿Qué dice, amados hermanos, aquí? Que Él nos va a pedir cuentas de lo que nuestro Adón Yeshua nos vino a enseñar. Y Él es claro en Mateo 5:17 que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y para que no digamos que solamente en el Antiguo Testamento habló de ese profeta, vayamos a Hechos 3:7, para que veamos que el Eterno como es claro en su bendita palabra, que todo va de la mano, ya sea el Antiguo como el Nuevo Testamento mal llamado, porque sabemos que esa es palabra del Eterno, palabra de Dios, todo es palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios, y nosotros tenemos que entender eso, que cuando el Eterno nos da un mandamiento, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si a él, a Moisés en el monte Sinaí le dio sus mandamientos, es para la eternidad, porque dice en su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia y nunca va a cambiar. Por eso en Hechos 7:37 dice, este es Moisés el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantaré el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, que recibieron palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que la desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto,
cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro de oro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiese culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Amados hermanos, no queramos regresarnos a Egipto, sino que debemos guardar sus mandamientos como están escritos, sus mandamientos, sus ordenanzas, porque Él es claro. También aquí en Hechos 3, 22 y 23 también nos dice en Hechos 3, 22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como a mí. Al oír oiréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. ¿Qué nos quiere decir aquí en Hechos? Que lo mismo, que el Eterno mandará a su profeta. ¿Y quién fue ese profeta? Nuestro gran maestro, nuestro gran rabí, nuestro redentor. Fue Yeshua HaMashiach, que vino a redimirnos del pecado. Porque antes nosotros estábamos muertos en el pecado, mas Él, por ese sacrificio, podemos entrar a ser partícipes del nuevo pacto, partícipes de su pueblo. Y como partícipes del pueblo necesitamos adoptar sus reglas, sus leyes, porque Él es claro en su palabra, que desde el principio el Eterno habló, se manifestó a nuestro Adón Yeshua, que Él fue el Dios hecho carne para mostrarnos cómo vivir, cómo andar. Amados hermanos, en verdad que es grandioso nuestro Abba Kadosh, grandioso y misericordioso. También en Juan, les voy a leer un último versículo, amados hermanos, Juan 5:45. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tener nuestras esperanzas. Porque si creyeras en Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creer a mis palabras? Amados hermanos, es clara la escritura. Necesitamos creerle a Moisés, a todo lo que Moisés escribió, que fue la Torá, que fue el Antiguo Testamento, porque es claro, dice, si no le crees a él, ¿cómo le vamos a creer a Yeshua? A Jesucristo, como muchos lo conocen, ¿cómo le vamos a creer? Por eso, en verdad, que Él es misericordioso y Él es grandioso. Y ojalá este video sea de bendición, y ojalá que el Eterno me los bendiga y que me los guarde, y que tengan una bendecida semana, y shalom, shalom.